¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a trabajar el día de hoy la clase que corresponde a los derechos humanos. Vamos a trabajar esta clase, yo sé que les había dicho que íbamos a trabajar más cosas relacionadas con uno mismo. Esto también está relacionado con uno mismo, pero hace unos días ha pasado en este país una situación complicada. Todos lo hemos visto en la televisión, el país ha tenido eh, cambios de presidente, han habido convulsiones sociales, han habido muertos, ¿no? Entonces, he tenido que cambiar algunas temáticas y traer este más, que me parece más actual a la fecha del día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Tenemos derechos? ¿Sí? ¿Ustedes tienen derecho siendo niños? ¿También? ¿Sí o no? ¿No? Vamos a ver, quiero que lo entendamos, ¿no? Para que vean, los chicos que salieron a reclamar a la calle, ¿hicieron bien? El Estado cuando los mató, ¿los hizo bien? Hubieron dos personas que fallecieron, ¿no? Inti y Brian. Entonces, no podemos, no, yo sé que estamos en primaria, no vamos a hablar sobre estos temas en particular, pero quiero hablar sobre ustedes, ¿no? Entonces, sobre los derechos que todas las personas, por la dignidad que nos merece el estar vivos, tenemos. Todas las personas tenemos derechos. Ahí adelanto la respuesta. Hay derechos que son humanos. Por el simplemente hecho de haber nacido, tenemos una dignidad como ser humano. Eso lo reconocen todos los países, en todos los lugares del mundo. Entonces necesito que esto lo aprendan bien ustedes, ¿no? Porque son sus propios derechos. ¿De qué tengo derecho? ¿Cuáles son? Obvio que cada derecho implica una obligación. Hoy día vamos a preocuparnos en los derechos, ¿no? Porque para que no se cometan injusticias y que ustedes sepan que, lo que tienen como personas, como seres humanos, eh, dignidad a la cual acceder, ¿no? Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, como les había dicho, ¿no? El último semestre, la última parte del semestre, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el cuidado de uno mismo. Hemos visto historia, geografía, economía, pero esto que de aquí corresponde a educación cívica, ¿no? La educación cívica, que también hemos visto algunos temas previamente, pero este tema no lo tenía programado para este año, pero necesito que lo veamos por el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Historia es eso, ¿no? La historia cuando vean en secundaria van a ver qué es eso. La historia siempre es el contexto. ¿Qué pasó para que sucedieran esas cosas? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Cómo lo solucionamos? Ya falta poco para terminar el año, ¿no? Falta menos de un mes o un mes, ¿no? El 20 de diciembre ya está, se acabaron las clases. Ha sido un año difícil, este año ustedes se lo van a acordar toda su vida, se lo van a contar a sus hijos, a sus nietos se lo van a contar. ¿No? Cuando yo era chiquito en el 2020, ¿no? Hubo un año que estuvimos encerrados todo el año y no podíamos salir. ¿Qué vas a contarle a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos de este año? ¿Que estuviste encerrado sin hacer nada? ¿Que no hacías nada? No, los profesores hemos seguido trabajando, los médicos han dado su vida y ustedes han seguido estudiando desde su casa. Eso es lo que tienen que contar. No nos rendimos. Ustedes no se rindieron, los médicos no se rindieron, los profesores no se rindieron, las personas siguen, ¿no? Entonces hay que eh, velar por ellas, hay que seguir trabajando hasta el final, hasta que ya no me quede aliento y aún así seguir luchando. Entonces, como les digo, un mes, quedan pocas clases, 4 clases si no me equivoco, ¿no? Entonces hay que, 4 o 3 clases, hay que seguir dándole, no nos rendimos, falta poquito, ¿no? Pocas semanas. 20 de diciembre, como les vuelvo a repetir, se acabó todo. Entonces vamos a tener eh, después vamos a estar tranquilos.
¿no? Van a ustedes descansar unos meses y esperemos que el año que viene podamos todos reincorporarnos en la escuela, ¿no? Vamos a extrañarla, la vamos a valorar más. Vamos a valorar más lo que nos daba la escuela, los amigos que teníamos, las cosas que hacíamos. Bailábamos en la escuela, cantábamos, hacíamos poesía, aprendíamos cosas, teníamos amigos, jugábamos en el recreo, ¿no? Entonces esas cosas las vamos a valorar más el año que viene. Estoy seguro de que tanto ustedes como también nosotros, ¿no? Esto nos sirve de experiencia para valorar la vida, para valorar lo que tenemos, a nuestra familia, lo que es realmente importante y lo que queremos hacer con nuestras vidas. ¿Está bien? El tema del día de hoy, vuelvo, el tema del día de hoy son los derechos humanos. Los seres humanos somos capaces de pensar, sentir, elegir y actuar, ¿no? Nos hace seres humanos. Todas las personas tienen eso. Elegimos, actuamos, pensamos, sentimos, elegimos. Estas capacidades constituyen nuestra dignidad humana. Es lo que les hablaba sobre la dignidad. ¿Cuáles son las capacidades que me hacen ser dignos? Esas. Pienso, elijo, ¿no? Siento, actúo. Todas esas capacidades, porque son capacidades, construyen mi dignidad humana. Para protegerla y asegurar el desarrollo y la convivencia pacífica, se ha creado un conjunto de normas. Entonces, los derechos humanos se han creado para justamente proteger nuestra dignidad como seres humanos. Todos los seres humanos tenemos derechos y eso nos hace dignos e iguales. No, esa persona merece ser está esclavizada. No, todos. Por el hecho de ser seres humanos, nadie merece ser esclavizado. Todos tenemos derechos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Pero eso es por eso es que, por una cuestión de dignidad a nuestra humanidad, es que tenemos derechos humanos. Los derechos humanos cumplen las siguientes funciones. Primero, contribuyen al desarrollo integral de la persona. Vamos a analizarlo después cuáles van a ser esos derechos, pero ¿qué es el desarrollo integral? El desarrollo total, que todas las personas se puedan desarrollar totalmente, integralmente, íntegro, que sean personas íntegras. Siguiente, ponen límites a la acción del Estado. Ahí está, por eso elegí este tema para esta clase del día de hoy. El Estado es, todos somos el Estado, ¿no? El gobierno es el Estado, el territorio es el Estado, las personas que vivimos aquí son el Estado, todos conformamos el Estado peruano. Vamos a verlo después, vamos a desglosarlo, qué es Estado, qué es gobierno, qué es territorio, qué es nación, cada uno tiene una concepción distinta. Pero el Estado somos todos. El Estado tiene mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la policía, el ejército, tiene el monopolio de la violencia. El único que puede matar es el Estado, ¿no? Ninguna persona podría matar, porque nos vamos a la cárcel. El Estado puede hacerlo. Un policía a través, ¿no? El Estado a través de la policía podría hacerlo. El Estado a través del ejército podría hacerlo. En una guerra, en la lucha contra la delincuencia, las personas no. Las personas individualmente no pueden matar, aunque sea en defensa propia. Obviamente lo voy a hacer. Si yo me está atacando a alguien, yo me voy a defender y lo puedo matar. Pero igual voy a tener una sanción, ¿no? De repente no me voy a ir a la cárcel porque ha sido en defensa propia, pero igual está mal. Y como está mal, me van a sancionar porque está bien, ¿no? Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Puedo hacerlo, van a haber atenuantes, pero no está bien, no corresponde que yo lo haga. El Estado es el único que puede hacerlo, ¿no? Por eso le digo, ¿a través de quién? La policía, mecanismo de defensa y el ejército. Protegen la autonomía de las personas, ¿no? Los derechos humanos hacen eso, protegen que yo pueda, hay un principio de autonomía, que yo pueda decidir por mí mismo, que yo tome mis propias decisiones. Hay un principio de autonomía y los derechos humanos tienen que proteger ese principio de autonomía. Favorecen el desarrollo de mecanismos de participación.
¿no? Por ejemplo, la democracia. Elegimos a nuestros representantes. Este año tenía el proyecto de hacer municipios escolares. No lo pude hacerlo porque nos vinimos a la escuela. Perdón, salimos de la escuela. Pero era mi intención hacer este año municipios escolares que tengan su alcalde, que aprendan a elegir, ¿no? Casi tal y como lo van a hacer cuando terminen el colegio. Cuando ustedes terminen el colegio, van a elegir a sus representantes, a sus alcaldes, a los congresistas, al presidente, a todos ustedes. Ellos están ahí porque ustedes lo pusieron ahí. Entonces, desde la escuela tenemos que ver eso. Favorecen el desarrollo de eso hacen los derechos humanos, ¿no? De los mecanismos por los cuales participamos. Facilitan que nosotros aprendamos a elegir bien a nuestros representantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos no siempre tuvieron un reconocimiento general. Recién desde el siglo XVIII empezaron a difundirse en Europa las ideas fundamentales referidas a ellos. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano en 1789 afirmó que la libertad y la igualdad eran los derechos que debían poseer todos los seres humanos. ¿Qué va a pasar? Antes existían reyes, no había participación democrática, no había elección de congresistas, no había elección de presidentes. Había un rey que cuando moría le daba a su hijo, ¿no? Lo que el reino, le heredaba el reino. Si uno cometía una falta, la falta no era contra el reino, era contra el rey. Lesa majestad, así se llamaba. ¿Qué va a pasar? En 1789, el 14 de julio de 1789, en Francia, en París, la gente va a decir basta, ya no queremos seguir con reyes, nosotros queremos elegir a nuestros representantes. Eso es la democracia, ahí van a ser la democracia moderna, en París, en Francia, ¿no? Por eso le debemos un montón de cosas a los franceses. Ellos nos van a enseñar el camino. 14 de julio de 1789, 4 de julio de 1776, los Estados Unidos se independizan. A ellos también le debemos el camino de la independencia. Pero a los franceses el camino por el cual ya no tenemos reyes. Ahora tenemos nuestros propios representantes. Nosotros elegimos a las personas que nos van a representar, que va a estar en el Congreso, que van a estar en la presidencia, en el municipio. Nosotros nos vamos a encargar de eso, más democracia. ¿Qué va a decir esta revolución? La gente que salió a la calle y se peleó contra el rey de Francia porque el rey los tenía sumido en la pobreza, todo el pueblo francés, en injusticia. Lo que va a decir es que hay dos principios que son básicos para para todos los seres humanos. ¿Cuáles son estos principios? Libertad e igualdad, ¿no? Las libertades individuales están sobre cualquier otro derecho y todos los tenemos. Igualdad. Todos tenemos los mismos derechos. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos de poder expresarnos libremente, elegir a nuestros representantes, poder decir lo que me parezca, ¿no? Todos tenemos derecho a opinar. No me gusta, no importa, igual tienes derecho a opinar. Todos tenemos esos derechos, ¿no? Libertad y todos los tenemos. Eso es igualdad. Todos los tenemos por igual. Mira, eso va a pasar la Revolución Francesa. Después, ¿qué va a venir? Entre 1939 y 1945 se va a llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial. La peor conflagración universal. Todos los países, hasta nosotros participamos. Todos los países del mundo participaron en esa conflagración. Todos los países del mundo estuvieron en una guerra, peleándose entre ellos. Después de esa guerra va a aparecer un organismo que se llama la Organización de las Naciones Unidas. En 1948, 3 años después de la guerra, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento recoge los derechos humanos fundamentales. Justamente durante la guerra, esa guerra que les estoy diciendo, entre el 39 y el 45, van a haber muchos excesos.
Los estados van a experimentar con los seres humanos, van a matarlos porque tenían una religión distinta a los judíos, ¿no? Van a esclavizarlos en otros casos. A las mujeres se les trataba de lo peor, ¿no? Fue una conflagración terrible, una guerra exceso, un momento terrible en la vida de las personas. Después de esa guerra las personas aprendieron. Los que terminaron vivo dijeron no, esto no puede seguir así. Hay que hacer un documento que amplíe los derechos humanos. No solo puede ser libertad e igualdad, tenemos que hacerlo más amplios y para todas las personas del mundo. Este documento recoge los derechos humanos fundamentales. Los derechos humanos se caracterizan, tienen características. Después vamos a ver cuáles son tres de los principales derechos. Pero estos derechos tienen características. ¿Cuáles son esas características? Las primeras son naturales. Su origen no está en el Estado o las leyes, sino en la naturaleza de las personas. Como les decía desde un inicio, el simple hecho de ser humano me facilita tener derechos. Son universales. No es que el Estado me las dé. No, porque vivo en este país tengo más derechos que si vivo en Estados Unidos o vivir en Europa. No, en todos los países del mundo, en el Perú, en la India, en Australia, en Madagascar, en cualquier lugar del mundo tenemos los mismos derechos naturales, ¿no? Eso es que son naturales, le pertenecen a la persona por el hecho de ser persona. Ya nací, ya tengo derechos. Segundo, universal. Todas las personas tenemos los mismos derechos. No hay ninguna razón para que alguien sea excluido. Ya les dije, durante la Segunda Guerra Mundial mataban sobre todo a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían una religión diferente. No se le puede matar a alguien porque tenga una religión distinta. No se le puede matar a alguien porque piense distinto. Entonces es natural, por el simple hecho de ser persona, tengo esos derechos, universal, todas las personas en todos los lugares del mundo la tienen. Tercero, continuo. Son para todas las vidas y pueden ser ampliados. Si es que tenemos más derechos, esa sociedad es una sociedad mejor, la que da más derechos a las personas. Indivisibles. No se puede suprimir ningún derecho porque pone en peligro la existencia de los demás. Los derechos humanos, ¿no? No puede ningún gobierno puede decir, me quedo con estos y con estos. No, no, porque el simple hecho de hacerlo está quebrantando la dignidad de la persona humana. Y la persona humana, ya les vuelvo a repetir, tiene dignidad por el simple hecho de ser persona humana. Entonces, son naturales, universales, continuos e indivisibles. Esas son sus cuatro características de los derechos humanos. Vamos a encontrar dos más: obligatorios e inalienables. Obligatorios. Todos debemos tener el deber de respetarlos, ¿no? Tenemos todos. Los derechos son para todos los seres humanos y todos tenemos que respetarlos. Inalienables, nadie puede renunciar a ellos o negociarlos. Te doy mi libertad, estoy enamorado de Shakira. No sé si sabrán quién es Shakira, es una cantante de mi época. Estoy enamorado de Shakira, entonces voy donde Shakira y le digo, señora Shakira, voy a ser su esclavo. Aunque ella diga que sí, no puedo renunciar a ellos. No son inalienables, no se puede renunciar. Así como son obligatorios, todas las personas los tenemos. Esas son sus características. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Las personas tenemos una serie de derechos. Tres van a ser fundamentales. ¿Qué significa que fundamentales? Que sobre ellos está erigido todos los otros derechos. No puede ninguno de ellos estar en entredicho. Tenemos que estar con la seguridad de que todas las personas tenemos que tenerlos. ¿Cuáles son esos derechos? El primero, la vida. Garantiza la protección y defensa de la vida de todo ser humano en cualquiera de sus etapas. Bueno, eso es un controversial, ¿no? Porque las personas que no estamos a favor del aborto, peleamos con las personas que sí están a favor del aborto, porque yo estoy en favor de la vida, ¿no? Entonces es un derecho humano. El problema es otro problema, el del aborto. No me voy a meter a estar aquí en internet hablando por esto, ¿no?
pero el derecho a la vida es un derecho que desde niño, viejito, adulto, joven, todos, en cualquier momento de nuestra vida es alcanzado. Tenemos derecho a estar vivos. Entonces, ese es el primero de todos, derecho a la vida. Nadie puede, por eso les decía, si yo mato a otra persona, aunque sea en defensa propia, voy a tener un castigo legal, ¿no? Y está bien que lo sea, porque es el primero de todos los derechos, derecho a que las personas estén vivas. Segundo, derecho a la libertad. Significa que todas las personas pueden ejercer libremente sus derechos, sí, pero sin afectar a los demás. ¿No? Es lo que les decía, las libertades individuales están sobre cualquier otro derecho, ¿no? Mi libertad para opinar, mi libertad para ir a cualquier lugar, del territorio peruano, del territorio del cual yo vivo, ¿no? Derecho de casarme por amor, ¿no? Cualquier derecho, de no hacerlo, son mis derechos, libertad individual. Ahí hay una libertad. Entonces todos tenemos estos derechos. Y tercero, el derecho a la igualdad. Reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley, sin ninguna distinción por cuestiones de raza, sexo, religión o clase social. Todas las personas tenemos los mismos derechos, somos iguales. No porque lo que les decía, lo de los judíos, los mataban por ser judíos. No, ellos mataron a Jesucito, hay que matarlos. ¿Qué tienen que ver ellos? Jesucito murió hace 2000 años, igual los mataban, ¿no? Entonces, todos han visto esa película de los campos de concentración en donde mataban a los judíos. Entonces, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la igualdad son los fundamentales de los derechos humanos. Los derechos de las personas con discapacidad, pero hay personas que necesitan tener más derechos que otras, porque tienen las sociedades, los gobiernos, los estados tienen que velar por las personas que tengan más necesidades o más problemas. No es lo mismo un derecho para un varón que puede trabajar que para una persona que no puede hacerlo. Imagínense cómo vive, cómo come, ¿no? Si no puede, no tiene manos, imagínense, alguien no tiene manos, no tiene piernas. Entonces el Estado, si le está diciendo que viva, tiene que al menos suministrarle algo. Las personas con discapacidad tienen más derechos que otras. Hay distintos tipos de discapacidad también, ¿no? Hay personas que no pueden moverse, hay otras personas que tienen habilidades distintas, así le llamamos. Entonces esas personas tratamos de incorporarla al mercado laboral, pero a las personas que no, del Estado tienes que ayudarlas. ¿Quién es el Estado? Los impuestos que pagamos. Para eso sirven. Existen sectores de la población que, por su condición vulnerable, requieren de un conjunto de medidas especiales para proteger sus derechos. Por ejemplo, lo que les decía, alguien que no tiene brazos y no tiene piernas, ¿cómo trabaja? ¿Cómo vive? Si estoy diciendo que es un derecho de todas las personas el que estén vivas. Uno de esos grupos es el de las personas con discapacidad, quienes en muchos casos enfrentan el rechazo y la indiferencia de la sociedad. Encima de que tienen una discapacidad, las personas los rechazan porque son distintos o pasan de largo, son indiferentes. Por ello, se han establecido leyes que promueven el respeto de sus derechos y les proporcionan oportunidades para desarrollarse plenamente, ¿no? Por eso estas personas tienen una legalidad aparte, ¿no? Hay un lugar, ahorita vamos a verlo, que se encarga de cuidarlos. Hay que cuidarlos más, porque tienen también derecho a vivir, pero no tienen todas las facultades como los tenemos nosotros. ¿Cómo hacemos con estas personas? En el Perú existe el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es ese consejo? El CONADIS. Tiene como función promover la integración social, económica y cultural de las personas con discapacidad. Entonces, en nuestro país, a esas personas, por ley, y hay una institución, tenemos que cuidarla más, por lo que les estoy diciendo. Entonces, volvemos al punto de partida. ¿Por qué estoy tocando este tema? Necesito que ustedes se concienticen en los derechos que tienen. Derechos de libertad, derecho a la igualdad, ¿no? Derecho a la vida. Nadie les puede privar la vida.
son los principales derechos de toda persona humana. ¿No tienen todas las personas? Sí, por el simple hecho de ser persona. Dignidad a la persona humana. Todas las personas somos dignas, somos hijitos de Dios. Ustedes, yo, todos los seres humanos. Entonces, como tal, tenemos derechos. Y esos son los derechos que hemos visto el día de hoy. El día de hoy les estoy dejando un quizzes. ¿Está bien? Hoy día de hoy esto no es un tema complicado, es un tema bonito para hacerlo en quizzes. Vamos a ver cómo les va. El anterior les fue bien. Vamos a ver cómo les va en este, porque hemos estado haciendo reloj de preguntas en las últimas clases, que es más fácil. Quizzes es un poco más complicado. Tienen que estudiar si es que lo están haciendo bien. No vale hacer trampa. No, no creo que estén haciendo trampa. Bien, chicos, espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes siempre. ¿No? Les mando un saludo afectuoso. Nos vemos pronto.